Ya tiene algunos días que salió el disco, yo creo que ya muchos, incluyéndome, lo escuchamos varias veces. Así que mi opinión sobre Keep Me Fit, el nuevo álbum de The Warning, que yo creo que eh, va a ser uno de los mejores, sí, de los mejores discos de rock de este 2024. Eh, Mucha gente creía que iba a ser un disco más enfocado a lo mainstream o que, sí, que quizás se iban a ir al pop rock, pero yo creo que nos sorprendieron a todos con este disco. Tiene canciones bastante rockeras o pesadas, no pegándole al metal, pero ya rozando esa línea entre rock y metal. Y tiene canciones bastante mainstream que no se van hacia el lado pop, ¿saben? Vi incluso por ahí una reacción de un video que decía que las Miley Cyrus del rock. Yo creo que, como lo dije, es un gran álbum. Fue una montaña rusa de emociones para mí. Hay muchas canciones que me sorprendieron. Hay otras canciones que no me gustaron tanto. Y hay otras canciones que al principio no me gustaron y después les agarré cariño. Así que tengo sin duda las primeras tres o cuatro definidas cuáles son. Pero vamos a ir posicionándolas conforme les vaya dando una escucha rápida y les voy a decir el por qué. Y yo creo que pueden cambiar el posicionamiento que tienen. Empecemos de abajo hacia arriba nada más porque sí, ¿no? Auromarixon. Desde que empezamos voy a decir que es mi número 2 porque lo tengo claro. Y les voy a decir por qué. La voy a poner de fondo en lo que les digo. Auromarixon tiene este sonido grunge con mucho fuzz. Y sin duda es mi número 2 porque tiene un sonido distinto a lo poco que había escuchado de Warning. Cambio de beat. Ese arreglo de guitarra es muy a la Royal Rocks, con un sonido distinto, porque The Warning creo que siempre estuvieron tocando hard rock y al menos para mí este es el sonido más moderno del rock. También esta canción me gusta porque demuestran las habilidades de Pau, que es la baterista, que es un monstruo en la batería. Breakdown. Así que definitivamente Auromarixon, estoy seguro que es la número 2. Consum. Esos arreglos de voces me gustan. Esto me sorprendió. ¿Ven? Te hace mover la cabeza. Pero sin duda Consum tiene uno de los solos más divertidos del disco. Con divertidos me refiero a que es un solo peculiar. Me gusta bastante este solo. Podría ponerla en el 6. No está mal, pero no es mi favorita. Hell You Call a Dream. Me gusta que ya están metiendo sonidos distintos como ese inicio. Vean, desde que inició otra vez me hizo mover la cabeza. Así que Hell You Call a Dream. Vamos a ponerla en el 5. Hell You Call a Dream. Tiene un muy buen coro. No tengo nada malo que decir en esta canción. Ese arreglo de China me gusta mucho. Hell You Call a Dream en el número 5. Me gusta bastante, pero hay otras tres canciones que me gustan más. Y eso que no sé si Hell You Call a Dream dudé ponerla en el 4, incluso en el 3, pero les voy a decir mis porqués. Y definitivamente aquí tengo uno.
Sharks. Sharks es la canción más pesada del disco. Me sorprendió bastante esta canción. No me esperaba algo así. Por un momento me recordó, no sé si a Rob Zombie o a Korn. No sé por qué. Realmente no tengo alguna canción de referencia en la cabeza. Solo sé que ese sonido me trajo a la mente el nombre de esas bandas. No sé si a ustedes también les pasó o si les trajo el nombre de otras bandas. Pero qué gran canción. Y por ahí vi que otro chico que también estaba reaccionando a esto de The Warning. Este chico decía que no sabían si se habían inspirado en esta canción o no. Y si fue así, para mí es, ¿saben? Es una locura. Y pongamos Sharks. Definitivamente. No sé si se inspiraron o si es mucha coincidencia, pero qué gran canción. Y por esta razón, Sharks va en el cuarto. Arriba de Hell You Call a Dream. Vamos con Burnouts. El video de esta canción me encantó. Fue muy divertido. La verdad, no sé quién se le haya ocurrido esa idea, pero sin duda, qué gran video. Muy Royal Blood, ¿saben? Me gusta Burnout, pero sin duda yo la pondría, ¿no? Incluso, miren, aquí ya vamos a empezar a bajar. Consum va al 7. Ay, bien. Satisfied. Esto me recuerda mucho a Muse, ¿saben? No sé por qué, esto es muy Muse. Pero sin duda, esta canción va a bajar a Burnout y Consum. Y no me acordaba por qué, hasta ahorita que la volví a escuchar, pero tiene uno de mis coros favoritos en todo el disco. Por eso y porque tiene un solo muy chido. Aquí vamos con el solo. Aparte utiliza Wham el coro, eso me gusta. Muy Audioslave. Ahí. Nada mal, ¿eh? En el 6. Siempre me siento raro pronunciando esta canción, así que no lo voy a decir. Así que esta canción me gusta porque me suena como muy oscuro, pero no de una mala manera. Bueno, nunca es de mala manera lo oscuro, pero no sé cómo explicarlo. Algo como misterioso, macabro, pero no de miedo, ¿saben? Misterio. En especial por el precoro que es muy bueno. A ver del coro. Ahí como termina el coro. Qué bien mezclado este disco. Me gustan esas voces. Y aquí tenemos otra vez algo muy inspirado. Bueno, no sé si esté muy inspirado en Royal Blood, pero al menos así, a mí se me hace así. ¿Saben? Volvemos al misterio.
Oh, y esta parte me encanta. Qué buena canción. No sé dónde ponerla. Me voy a atrever. Sí, me voy a atrever. Aquí, ¿qué les puedo decir? More es mi favorita. Por More me enamoré de The Warning. Como les digo, ya las había medio escuchado antes, realmente nunca con atención. Pero lo poco que había escuchado me parecía que era más como hard rock. Y no estaba mal, pero definitivamente no es como un género que actualmente escuche mucho. Pero cuando escuché More fue una locura. Un sonido completamente diferente. Algo más fresco, un rock más fresco. Vean, desde cómo inicia. Ese sonido del kick. Ese bajo. Aparte siento que aquí la voz grubea mucho, ¿saben? Aparte para mí esta canción tiene el mejor coro de todo el disco. Y por esta parte que viene es por la que realmente me llamó la atención empezar a escucharlas. Porque tienen un sonido de guitarra, ya no solo era la distorsión y para adelante, sino aquí tiene una distorsión muy fuzz, un sonido de guitarra distinto. Vean. Qué gran sonido, qué gran tono. Aparte esas voces, ese coro es una joya. Y de por sí ya tenemos algo bueno. Te doy un breakdown. More es mi número 1. More es la mejor canción, al menos para mí, del álbum. Yo creo que no hay otra que podría igualar. ¿Qué más quieres? Algo que me hubiera gustado de este disco es que hubiera tenido otra canción en español. Pero con una es suficiente, al menos por ahora. ¿Qué más quieres? Me gusta. Pero sinceramente... Ay, Consumo, estás cayendo muy abajo. ¿Qué más? ¿Qué más quieres? Me gusta porque tiene un coro muy pegajoso. Pero... Bueno, déjenme... Escucho el coro porque me gusta. No es que esté mal, porque como les digo, creo que todas las canciones me gustaron, pero pues tengo que ordenarlas de acuerdo a cómo me gustaron. La siento un poquito predecible en algunos aspectos, y eso no está mal, que una canción sea predecible no está mal, porque al contrario te hace familiarizarte rápido, pero las estamos comparando con las otras canciones. Es muy buena, pero me han gustado más o me han sorprendido más estas canciones, ¿saben? Así que... ¿Qué más quieres? Queda en el 9. Apologize. Pensé que iba a ser una canción predecible, si les soy sincero, por cómo empiece. Entonces me gustó, pero fue como de a la expectativa de a ver qué pasa, ¿sabes?
Sin duda, Apologize. Es mi 3, mis top 3. Y me volvieron a sorprender. Porque pensé que iba a ser lo mismo que el anterior. Y bien. Y termina muy Muse. Es lo que les digo de rockean muy bien. Ay, qué buen outro. Aparte, qué buen detalle que cuando termine también bajen la nota. Bueno, el pitch. Hagamos un recuento rápido. More está en el primer lugar, Automatic está en el segundo. Apologize, que acabamos de escucharlo, está sin duda en el 3. Sharks, que es como Rob Zombie. Bueno, al menos a mí se me hace como Rob Zombie o Korn en el cuarto. Hell You Call a Dream, qué gran coro, quinto. Escape, no lo voy a pronunciar. Sexto. Satisfied, séptimo. Burnout, octavo. ¿Qué más quieres? Noveno. Incluso, miren, ahorita que lo estoy viendo, yo creo que podría colocar a ¿Qué más quieres? En el séptimo y Burnout, digo, en el octavo y Burnout en noveno. Creo que me gusta más ¿Qué más quieres? Que Burnout. Vayamos con Sick. Ay, Sick. No. Sick fue de las canciones que menos me gustaron del álbum. Y no porque sea mala, solamente no conecté con ella. De hecho, al principio no me gustó. Y como les decía, Sick fue de las canciones que menos me gustó del álbum, pero no porque sea mala, porque esta parte me gusta bastante. Híjole, ni siquiera sé si merezca el lugar que sobra, porque es bastante buena. No, sí. Me gusta que mis gustos van cambiando. Es divertido hacer esto y ver cómo van cambiando. No, en un principio sentía que Burnout estaba por arriba de Sick, pero ahorita que la estoy reescuchando, la estoy disfrutando, ¿saben? La primera vez que la escuché no me gustó. No sé por qué, pero no me gustó. Hasta que la vi en un video, en un live que hicieron, fue como le empecé a agarrar cariño. Y creo que esta es de las canciones del álbum a las que me refería como agridulces. Ay, no. No sé ni siquiera en qué lugar ponerla. Bueno, es lo bonito de la música, así que si algún día una canción no les agrada tanto, traten de darle más oportunidades igual y cambia su opinión. Yo creo que sí que va a llegar. Podría estar en el quinto, no sé. Y aquí hay un dilema. Porque hablando ya del álbum en general, esta es la mejor canción con la que pudieron abrir el álbum, sin duda. Porque qué manera de abrir un álbum tan rockero y con, pues sí, dándole esa sorpresa a todos los fanáticos y a los no fanáticos con 6 Feet Deep, que empieza con un riff de guitarra. Y, ¿saben? Es 6 Feet Deep, se merece estar en el cuarto. Vean, es que escuchen esa guitarra de fondo. No tengo nada más que decir. 6 Feet Deep, sin duda creo que fue la mejor canción con la que pudieron abrir el álbum. Me sorprende que Apologize tenga tan poquitas reproducciones a diferencia de estas. Y bien, pues llegamos al final. No fue fácil ordenarlas,
Consum quedó en el último, pero no por mala, sino porque me gusta, en sí me gusta el coro. Solo que es muy difícil. Es que, nah, ¿saben qué? Incluso por acordarme del coro, vean hasta el final, cambiando. Burnout está buena, pero Consum, yo creo que el coro me atrapa y por eso la subo al 11. Está difícil hacer un top, ¿eh? Eh, Hagamos el recuento More y les voy a decir por qué. More para mí, por originalidad y sorpresas y es como el parteaguas de la banda. Sin duda, More es algo distinto a yo creo que todo lo que habían sacado y para mí es lo que define la personalidad de este disco. Aromatic Stone creo que sigue la tendencia de More, aunque se van un poquito más rockeronas y eso me agrada bastante. Tiene un breakdown más potente, eso todavía me gusta más. Y ya se nota que empiezan a jugar con pues, pequeños coritos, arreglos de coros y eso me agrada bastante. Y se notan las influencias en Royal Blood, eso también. Apologize. Apologize es una locura. Igual yo creo que seguimos la tendencia de las influencias de Royal Blood. Y aparte los gritos, es una canción bastante rockera y agresiva. Y sin duda para mí es la de tercer lugar. Six Feet Deep. Pensaba que Sharks iba a ser la cuarta, pero Six Feet Deep sin duda debe estar en este lugar. Sharks. Sharks es muy divertida. Sí, realmente se inspiraron en esta del tiburón que les digo, es un gran detalle. Y me gusta bastante por el sonido tan distinto que tiene. Y me gustó que también se atrevieran a hacer algo más pesado. Porque sin duda es la canción más, más pesada del disco. Así que por eso está en el número 5. Hell You Call a Dream. Hell You Call a Dream. El coro. Solo voy a decir eso. Creo que a partir de aquí lo que más define estas canciones, a diferencia de estas, quizá estas están en primer lugar porque me sorprendieron mucho musicalmente. O sea, aquí es donde se ve una madurez musical y lo que pueden llegar a hacer. Se notan sus habilidades y yo creo que por eso las puse en primer lugar. Hell You Call a Dream, como les digo, coro. Se me hace una canción muy cantable, muy coreable, con mucho drama. Esta que siento que la pronuncio muy torpemente. Me gustó, se me hace una canción muy misteriosa, el coro es muy pegajoso. Satisfied, coro igual, pero es que es a lo que me refiero. Estas canciones creo que están ordenadas porque me gustó bastante la melodía vocal, más que los otros detalles. ¿Qué más quieres? Me gusta bastante. Se me hace una canción, sí, muy predecible, pero dentro de lo predecible, lo bueno, es un coro muy pegajoso. Aparte de que yo creo que esta canción está hecha para todos sus fans que hablamos español, porque qué bonito detalle, ¿no? Tenemos una muy buena canción en español. Sick. Siento que Sick con el paso del tiempo va a subir en los lugares, porque sin duda es la canción más hard rock del disco. Bueno, al menos yo siento que es la canción más hard rock del disco. Y me gustó, pero es como un gusto adquirido para mí. Conforme la voy escuchando, voy descubriendo que me gusta más y más. Así que no tengo nada más que decir de Sick, más que eso. Quizá en un futuro, no sé, al menos de estas cuatro estoy seguro. De estas, estoy seguro de sus posiciones, pero siento que pueden variar con el tiempo. Consum. Consum está en el lugar, creo que correcto. No es una mala canción, me gusta el coro, pero no es no es algo que me sorprenda tanto. Aún así, de nuevo, ¿no? Me gusta el coro, me gusta el solo de esta canción, pero creo que si las comparo con los demás, pues al menos es que es lo que les digo, es muy difícil decir que es un que pues que es una mala canción porque no lo es. Y a lo mejor el lugar a 11 hace que parezca que es una mala canción, pero no, solo que las estamos comparando con las otras y a mí me gustan más las otras. Así que no tengo nada más que decir de Consum. Burnout me gusta, pero sinceramente me acuerdo más del video que de la canción en general, ¿saben? Me gustó bastante hacer este experimento.
rankear a mi gusto las canciones. Y de nuevo, como les repito, no significa que las de hasta abajo sean las peores, porque nada que ver. Para mí este disco es un acierto total, solo que estamos comparando las canciones entre sí, ¿no? Y cada quien tiene sus canciones favoritas, siempre. En fin, como les he dicho, este canal está hecho para que compartamos música. Me está gustando esto de escuchar canciones, de grabarme escuchando canciones y dándoles mi opinión. Ah, así que quiero seguirlo haciendo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.